Hola. Bien, hoy estamos al aire con un tema que a mí me encanta, por supuesto, alrededor del liderazgo de la mujer y la otra historia de la mujer, y en este caso, el viaje heroico del alma, que María Magdalena de alguna manera visionó en uno de sus procesos, digamos que de conexión muy elevada y compartió con Jesús. Vamos a empezar por el principio y es el Evangelio de María Magdalena. Un evangelio apócrifo, es decir, prohibido o perdido. Un evangelio que estuvo oculto desde el siglo número 4, luego del concilio de Nicea organizado por Constantino, el emperador del Imperio Romano, y los padres de las iglesias cristianas, que en ese momento eran varias, y donde se decide cuál de esas iglesias ortodoxas patriarcales que se acoplaban a la ideología del emperador Constantino sería la religión única del Imperio Romano para unificar el imperio en un intento de Constantino de mantener vivo semejante proeza de imperio. Por supuesto, como él era patriarcal, pues subsiste el sistema ortodoxo, seguidores de Pedro y por ende Pablo, que es discípulo de Pedro. Y este sistema jerárquico patriarcal, pues calzaba muy bien con la ideología pagana que tenía Constantino, que no era cristiano, su madre es la que era cristiana, y él por complacerla elige esta religión como la religión base y única de su imperio. Entonces aparecen pues todos los evangelios que fueron escritos durante el primer y segundo siglo después de Cristo por autores que conocieron a los apóstoles, mas no a Jesús, y que a través de estos apóstoles traducen el mensaje de Jesús, cada uno con ciertos ajustes, con la visión propia de cada uno, entre ellos María Magdalena. Y en estos evangelios, pues algunos eran más pro la iglesia de Pedro y Pablo o Saulo, y otros eran más pro la iglesia de María Magdalena. Y entre las dos iglesias había una disparidad muy grande. Había una tercera, que era la de Santiago, hermano de Jesús, que era sumamente judía, realmente apegada a las normas originales del judaísmo, pero esa desaparece, no tiene mucha perduración en el tiempo y quedan las dos grandes iglesias que eran pues sumamente fuertes y grandes. La de María Magdalena se expandía sobre todo en la parte sur de Francia, que era la Galia, y que comienza a expandirse inclusive a lo que es el norte de Italia, él cruza los Pirineos hacia Hispania y hacia otros lugares más a través pues de un mensaje que era diametralmente opuesto al mensaje de Pedro. Y este mensaje es el que vamos a conversar hoy. Escriban sus preguntas, que estoy aquí para responderlas, o comentarios, y pongan sus símbolos para yo poder saber que me están escuchando bien. Entonces, el Evangelio de María Magdalena, a diferencia del Evangelio de Pedro, fue prohibido. Y junto con el de ella está prohibido el de Tomás, el de Felipe, y otros aproximadamente 150 manuscritos y cartas que estaban escritas la mayoría en copto y también en griego, y que luego fueron pues ordenados a ser destruidos, no solo prohibidos, sino que se ordenó su destrucción. Y esta orden generó una persecución de todos aquellos escribanos, monjes, obispos de las iglesias contrarias a la ortodoxa, y el Imperio Romano pasó de ser perseguidor de cristianos a ser perseguidor de judíos y de los cristianos gnósticos.
En aquel momento, la palabra gnosticismo significaba camino de autoencuentro y de encuentro con lo divino a través de un proceso personal de ética, de autoconocimiento, de conexión con aquello que era el mensaje original de Jesús. Y por supuesto, este camino pues no era nada fácil, no contemplaba grandes jerarquías, no tenía unas reglas o normas o pautas de obediencia que fueran muy cerradas, sino que más bien eran unas formas muy inspiradoras de manejar la fe. Claro, la ortodoxia pues tenía una estructura sumamente clara que generaba un orden social y que decía que está bien y que no está bien, heredada de los hebreos y que ordenaba a que Dios, como hijos de la religión hebrea, era varón, únicamente varón, y la mujer no tenía lugar ni tiene lugar en la jerarquía eclesiástica que luego se transforma en la Iglesia Católica Romana. El Imperio Romano desaparece y queda el imperio de la Iglesia Católica Romana. Entonces, es un concepto, es un mensaje, es una forma muy distinta de entender el liderazgo. Y vamos paso por paso conociendo cómo era distinto. Primero, el mensaje de María Magdalena y de Jesús ha sido no tocado a lo largo de la historia. Es decir, cuando en 1948 en Nag Hammadi, por casualidad, se descubren unas cuevas en Egipto, estos documentos, estos manuscritos y evangelios, eh, estos, pues en todos esas, más de un milenio, milenio y medio, no había sido intervenido por el ser humano, mientras que los otros evangelios sí fueron cambiados, fueron borradas información, fue ordenado cambiar ciertas otras cosas y por supuesto luego, 1000 años después, desde el año 1300 hasta perdón, desde el año 325 hasta el año 1300, pues por supuesto hay muchos otros cambios, entre ellos ya está la Inquisición, y hay todavía más intervenciones en lo que ya se conocía como el Nuevo Testamento, conformado por los 4 evangelios canónicos, y hay otros libros más que también fueron intervenidos, inclusive en el año 1600 se excluyen libros del Antiguo Testamento, entre ellos las cartas de sabidurías de Salomón y el Cantar de los Cantares, que no todas las Biblias actuales lo tienen. Así se fue haciendo cambios en la Biblia que se conoce por los cristianos hoy por hoy, y los judíos se apartaron de toda esa comunicación para poder mantener su autonomía y su propia fe. Y por supuesto, ambas religiones, así como el Islam, demandan fe ciega. La iglesia de Magdalena y de las palabras originales de Jesús nunca fueron intervenidas porque estuvieron escondidas, no fueron afectadas no solamente por los siguientes concilios a lo largo de la historia, sino que no fueron afectadas por la Inquisición. Por ende, están pristinas, puras, originales. Y ahí se puede entonces leer el mensaje original de Jesús. Y entre ellos, pues decía, uno, no hay género en el liderazgo espiritual. Tanto hombre como mujer podían ser líderes en el ministerio de Jesús. Jesús no quería una iglesia y no quería una religión diferente a la judía. Jesús era judío y era fiel al judaísmo. Él no pensó ni proyectó otra iglesia, pero sí pensó y proyectó en un cambio social, un cambio político, la liberación de Judá o de Israel del Imperio Romano y, por supuesto, una manera diferente de entender a Yahvé. Pasó de un Dios castigador, que lo podemos ver descrito muy bien en el Antiguo Testamento, castigador, condenador desde el Génesis hasta el final del Antiguo Testamento, a un Dios compasivo, un Dios que amaba y ama
un Dios que simple y sencillamente está allí para cuidarnos. Entonces, en ese Dios, que además no es ni hombre ni mujer, no, ese es otro de los grandes cambios que propone Jesús, no es un Dios hombre-mujer, es un Dios que tiene ambas divinidades en conjunto y está para ambos géneros. Entonces, este Dios, pues, crea a la mujer al mismo tiempo que al hombre. Ese es el origen, ojo, antes de Adán y Eva, como lo conocemos, está Lilith y Adán, y son creados al mismo tiempo y de la misma tierra. Entonces, Jesús retoma a Shekinah, a Asherah, al concepto de la divinidad femenina mezclada con la divinidad masculina y que el Génesis está el hombre y la mujer creados al mismo tiempo y del mismo barro o tierra. Lo que quiere decir que en la vida, en la humanidad, mujer y hombre tienen exactamente el mismo liderazgo, derechos y responsabilidades con respecto al cuidado de la humanidad y de todo lo que existía en ese momento y hoy por hoy. Luego, hablaba de que no había que enjuiciar a la mujer o al hombre por lo que hacía con su cuerpo, que lo que se hacía con el cuerpo no era lo importante, es decir, el sexo o no sexo no era importante. Y esa moralidad que fue creada por los hebreos, Jesús retoma lo que existe antes en la religión de la diosa, donde la mujer no carga la culpa ni el peso de la moralidad, sino que lo que sucede con el cuerpo no es lo importante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las pasiones falsas son en detrimento de la evolución del alma y la conexión con lo divino. Entonces, no era enjuiciar si tú hacías esto, comías aquello, tenías sexo con el otro. No, eso no era lo importante, sino en base a qué tú estabas manejando tus pasiones. Tus pasiones estaban basadas en lo que tu alma emanaba o estás desconectada de tu alma y tus pasiones no responden a lo que tu espíritu y la divinidad te están pidiendo o te están comandando o te están, digamos que expresando. Entonces, esa desconexión no es que era enjuiciada, sino que era lo que medía la grandeza de la conexión con la divinidad. Entonces, las falsas pasiones era el mensaje verdadero de Jesús y por ende de María Magdalena, y se buscaba que tanto hombre como mujer reconocieran una pasión verdadera del alma, que hoy en día llamaríamos propósito, sentido de vida, relaciones verdaderas, versus falsas pasiones, como pueden ser lujuria, gula, etcétera, no como pecados, porque no existía el pecado en estos evangelios ni en el mensaje original de Jesús, sino como algo que te separaba de ti mismo y te separaba de tu oportunidad de estar conectada con tu propia divinidad. Entonces, el pecado no existe en el mensaje de Jesús. No existe ningún pecado original, no existe ningún pecado capital, no existe ninguna forma de pecado. No existe. Lo único que se toma en cuenta es cómo estás conectada tú con tu naturaleza humana y esa naturaleza humana, cómo está al servicio de la bondad. Y la bondad es lo más importante en la conexión con el alma. Escuchemos esto. La bondad es lo más importante, el camino más importante en tu conexión con el alma y por ende con esa divinidad que todos tenemos dentro y que a veces ni sabemos cómo hacer para tocarla. Entonces, esa bondad es la que te tenía que apasionar y es la que nos tiene que apasionar. Cómo somos bondadosos con otras personas, no buenos, no buenos, no es que yo soy buena y yo me porto bien, no, aquí no hay moralidad, es bondad.
cómo tú estás al servicio de cuidar, de proteger, de abrazar, de dar amor a otra persona, no importa de dónde viene ni quién es. Otro de los grandes mensajes que aparecen en el Evangelio de María Magdalena es que el Hijo de Dios somos todos. Cuando Jesús hablaba que Él era el Hijo de Dios, hablaba en el nombre de todos los seres humanos. En la lengua original no existía mujer y hombre, simplemente existía la palabra escrita, y cuando Jesús hablaba de Él y hablaba en general, se entiende por las traducciones muy patriarcales que está hablando solamente de los hombres, pero no es cierto. Hoy en día se sabe que es que era el lenguaje de aquella época, siendo judío, pues no contemplaba varón, hembra en su a o como hacemos nosotros en español. Es como en inglés, que pues la mayoría de los verbos no tienen masculino y femenino. Entonces, cuando Jesús habla del Hijo de Dios, está hablando de todos los seres humanos, habla de la colectividad, de aquellos seres que desean conectarse con esa chispa divina que tenemos todos nosotros. Y en medio de esa chispa divina, el título de Mesías o lo mesiánico no pertenecía a él, sino al mensaje. Es decir, él no era el Mesías, él era el mensaje, y su mensaje era lo que era mesiánico. Sabemos que Isaías, en lo que es el mundo hebreo, proclama que va a venir el Mesías. Y por eso los judíos esperaban a Jesús, por llamar Jesús en ese momento, como el Mesías. Pero Jesús les enseña que no es un ser humano, sino es el Hijo de Dios todos, y es el mensaje mesiánico de todos para todos. Esto es bien interesante porque hace de Jesús un ejemplo de lo que todos podemos ser y hace de María Magdalena un ejemplo de lo que todas podemos ser. Como algunas de ustedes seguramente ha escuchado mis lives y las grabaciones, quizás recuerden entonces que está comprobadísimo hasta por la mismísima Iglesia Católica que María Magdalena nunca fue una prostituta. Eso fue algo que el obispo y luego Papa Gregorio el Magno en el año finales de 1500, 593 aproximadamente, decreta que María Magdalena es una prostituta para terminar de sacarla de la historia de Jesús y del protagonismo que ella tenía, y ordena terminar de destruir todos los templos que tuviesen que ver con la diosa o las diosas o la religión de la diosa, y todos los templos que fuesen de María Magdalena, que en aquel momento era Notre Dame o Nuestra Señora o Nuestra Dama, fuesen cambiados hacia María, la Madre de Jesús. Hasta ese momento, todos esos templos estaban dedicados a María Magdalena. La Madre de Jesús no tenía ningún peso realmente. Entonces, este mensaje nos dice a nosotras que todos nosotros somos esos hijos de Dios. Pero Jesús, como descendiente del rey David Salomón, era él de sangre real y con todo el derecho para reclamar el trono judío o de Judá o de Israel. Eso quiere decir que él tenía todo el derecho del mundo de sacar al imperio romano y colocarse como rey de los judíos. Y no en vano, por eso, cuando Pilato se le acerca a él, pues le dice: me dicen que tú eres el rey de los judíos. Este título no es fortuito, no es una estupidez que el pueblo decía, es que sabían los judíos quién era Jesús, que no era ningún hombre pobre que andaba por las calles con los pies descalzos inmundos. No, Jesús era un hombre de sangre noble, su madre por supuesto también. José de Arimatea era un hombre hermano, tío de María Magdalena, perdón, de María la Madre. Era un hombre de muchísimo dinero, perdón, eh, sí, tío de María la Madre, un hombre de muchísimo dinero, un hombre del gran poderío judío, y que pues como gente noble, como gente de poder,
pues tenían a este muchacho en sus manos para criarlo. Entonces, este mensaje que da Jesús no lo da, a pesar de que era como rey, no lo da como rey, lo da como un ser conectado con el mensaje mesiánico o crístico, como se le llama hoy en día. Luego, él, en el Evangelio, no solo de ella, sino en otro de los evangelios, en todos los evangelios apócrifos, constantemente se menciona a las apóstolas y los apóstoles. Como no existía el término femenino masculino, hablan de apóstoles mujeres y apóstoles varones, y así los denominan, apóstoles mujeres, apóstoles varones. Entonces, en medio de estos apostolados, pues estaban las mujeres, mujeres de mucha educación, porque pertenecían, por ejemplo, a las tribus benjamitas, donde las mujeres de la élite, mujeres de mucho dinero, tenían todavía a su favor las tradiciones de la conexión con la gran diosa o con Asherah, eh, o Shekinah, luego llamada, donde pues como herencia se creía en los derechos de la mujer. Y Salomón, que fue un rescatador de Asherah y es rescatador del poder de la mujer en la divinidad, pues también inunda a su descendencia directa hasta Jesús ese concepto de la mujer. Entonces, discípulos, apóstoles, mujeres, apóstoles, discípulos, hombres, son mencionados constantemente en estos evangelios. Gracias, gracias. Sí, claro que queda grabado. Por supuesto que va a estar grabado allí tanto en YouTube como en Instagram. Y bien, y también hablan de que ese concepto que después aparece como el infierno, eso no existe en estos evangelios. No existe tampoco el castigo eterno ni el purgatorio. Esos conceptos católicos y de muchas otras religiones ortodoxas, es decir, seguidoras de Pedro y de Saúl o religiones cristianas paulinas, que son las que conocemos hoy por hoy, eso no existía en el mensaje original de Jesús. No existía ni el pecado ni el infierno, tampoco existía ese castigo eterno ni tampoco temporal del purgatorio. También hablan de un diálogo divino, es decir, el gnosticismo. En aquella época eso es lo que significaba gnosticismo, que tú podías lograr un diálogo divino, un diálogo con tu divinidad, un diálogo con el Dios que estaba dentro de ti, que no es ni hombre ni mujer, pero es padre y madre. También aclaró, es que miren, cuando yo leo el Evangelio de María Magdalena, a mí de verdad que es que, no sé, el cuerpo se me estremece. Imaginar a Jesús decir, no acepten amos, y utiliza la palabra amos, dueños tuyos, alguien que sea tu dueño. No aceptes amos, amos que te pidan obediencia ciega, fe ciega, que tú los sigas porque son los más grandes o los mejores. Decía, ten mi mensaje dentro de ti, toma este mensaje salvador y tenlo dentro de ti y elabóralo dentro de ti. No aceptes amos. Y una de las cosas que destaca a Pedro es que cree en la jerarquía hebrea o judía. Cree en esa jerarquía muy bien montada donde la mujer no tiene espacio y la obediencia es ciega, sobre todo en aquella época. Entonces, Jesús va en contra de esa jerarquía establecida en algún momento de esa historia. Y luego, además, habla que el alma y Dios carecen de género, ni nombre, ni condición. Por ende, no se le puede llamar padre, tampoco madre, simplemente Dios. Dios no tiene condición padre, madre, pero entiende que si tú necesitas en tu proceso de crecimiento gnóstico conectarte con la Madre Divina o el Padre Divino, pues lo haces.
pero para luego sobrepasar esa etapa y entender que Dios es simple y sencillamente una presencia, una energía de amor, de compasión, de bondad y que no tiene realmente ningún género. Y después habla de las únicas dos formas de existir. Una, la felicidad divina. Dos, la miseria sin Dios. Son las únicas dos formas de existir y un solo camino, la bondad. Y esa bondad es la única que te puede llevar al principio de todo. El más importante, por encima de la bondad, es la compasión. Entonces, María Magdalena es elegida y aparece así en los evangelios apócrifos o prohibidos o perdidos. Es elegida como la apóstol de los apóstoles, la única que tenía la madurez espiritual para poder asimilar la información que Jesús había dado, que no era considerado ningún Dios y no fue considerado ningún Dios, sino siglos y siglos y siglos después. ¿Okay? Entonces, a este rey de los judíos, este hombre profeta conectado con un mensaje mesiánico espectacular, y bueno, y ella es elegida como la apóstol de los apóstoles. Y Jesús le da a ella información que no le da a los demás apóstoles varones o hembras. Se lo da solo a ella. Y entonces, en esta conversación que solamente tienen ella y Jesús, los apóstoles más cercanos son testigos de que eso es verdad y lo escriben, y ella transmite entre tantos mensajes uno de los más hermosos para mí, que es los 8 frutos del árbol sagrado. Ese árbol sagrado que estaba en el Edén, por el cual fue expulsada Eva y por ende Adán por haber tomado el fruto de ese árbol sagrado. Es importante que sepamos que ese árbol sagrado o higuera, cualquiera de sus formas, era el símbolo más importante de Asherá, de la diosa, que antecede a Yahvé. Y que ese árbol es colocado en el Edén y es luego transformado en prohibido. Es decir, la sabiduría divina femenina es prohibida. Y cuando Eva toma un fruto de ese árbol, que no era ninguna manzana, toma un fruto de ese árbol, está tomando lo que a ella le corresponde, lo que a nosotras nos corresponde, la sabiduría divina femenina. Y entonces María Magdalena le dice a Jesús: Señor, he tenido una visión y en esa visión he visto el árbol sagrado de la sabiduría y el conocimiento de la vida y de la muerte. Y he visto que son 8 frutos que hemos de comer para poder llevar ese diálogo divino hasta su más alta expresión y que el alma viaje y tenga sus procesos de trascender cada uno de esos frutos, llámense portales, niveles, hasta lograr ser una con Dios. Y Jesús le dice: bendita tú que tienes esas visiones y bendita tú que crees en ella. Y entonces autoriza que ella enseñe ese camino. Y esos 8 frutos, que son hermosísimos, los podemos trabajar en otro momento y lo estamos trabajando, por cierto, en el grupo WhatsApp que tengo, gratuito totalmente. Estamos trabajando esa conexión con ese árbol sagrado. Búsquenlo porque ahorita el 15 de noviembre de este 2023 vamos con la siguiente fase y ya trabajar los 8 frutos. Entonces, María Magdalena es ya ahora la mensajera oficial y ella le recuerda a todos los apóstoles, mujeres y hombres, que luego de que Jesús trasciende, ellos y ella tienen todos la responsabilidad de salir al mundo a expandir el mensaje de Jesús.
el mensaje crístico. En aquel momento no se llamaba crístico. Entonces, hubo apóstoles como, y ojo, no eran solo estos 12 apóstoles que se mencionan en el cristianismo ortodoxo, había otros apóstoles varones también, y entre ellos estaba Levi. Y Levi, Felipe, Tomás y otros más toman el camino de María Magdalena. Santiago, el hermano de Jesús, toma su propio camino judío puro, y Pedro, junto con su hermano Andrés y otros apóstoles más, ninguna mujer, toma su camino por otro lado. María Magdalena expande este mensaje durante todo el resto de su vida, que fue muy larga, y cuando ella migra a Egipto, luego Italia, o lo que entendemos como Roma, que era todo ese territorio, y después cruza para la Galia, que era el sur de Francia, la provincia del Imperio Romano, y por eso se llama Provence. Allí ella, pues, junto con Lázaro, su hermano, María, Marta, Salomé, la madre de Juan el Bautista, y otros 100 aproximadamente, era un grupo de como 100 personas, propagaron todo este mensaje. El apóstol Felipe, con parte de ese grupo, sube al norte de Francia. José de Arimatea, con otra parte de este mensaje, migra hacia lo que es Britania, y María Magdalena se queda con el otro grupo, y Lázaro, que es el primer obispo de Marsella. Entonces se transforman en 3 grupos que llevan el mensaje a estos diferentes lugares del mundo, y donde aparece a lo largo del tiempo la Iglesia del Amor. Así que este es básicamente un resumen muy resumido, uy, un resumen muy resumido de este viaje heroico del alma, y este viaje heroico de María Magdalena y su mensaje. Y lo que vamos a hacer es que vamos a continuar trabajando este mensaje, sobre todo el de los frutos del árbol sagrado, para que los vayamos comprendiendo cada vez más y más, porque es muy hermoso, liberador, es justo, es abrazador, es lo que realmente significa la palabra bondad. Así que gracias por haberme acompañado, y nos vemos en nuestra siguiente conexión.